Lo importante es desarrollar todas nuestras capacidades, poniendo el corazón en cada paso que damos. Expande tu desarrollo, creatividad, ideas y avanza. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Transformación Personal. Es así como le damos la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado en Psicología, Fernando Young, que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema Una infancia difícil. Fer, buenas tardes, bienvenido a la radio. ¿Qué tal, Carol? Muy buenas tardes y muchas gracias por permitirme compartir este tiempo con toda tu audiencia. Pues hoy, retomando, después de un buen tiempo de no estar aquí por la radio, queríamos venir a sacar este tema donde es la oportunidad para que todos empecemos a analizar un poquito acerca de cómo ha sido nuestra experiencia de vida, sobre todo, y donde nos vamos a centrar, y es por eso el título de este programa, acerca de cómo fue nuestra infancia. Cuando analizamos en psicología, pues pensamos acerca de la psicología del aprendizaje y de las diferentes etapas donde un bebé va creciendo y se va formando como un adulto, ¿no? Poco a poco. Y todos podemos visualizar con claridad de que cuando nace un niño, pues es hasta común decir la frase que un niño nace perfecto, ¿sí? Y es en cierta manera verdad cuando hablamos de que es un cúmulo de potencialidades, como una semilla que al principio tú siembras algo y ves un pequeño retoño, un par de hojitas, pero si tú lo dejas crecer 40, 50 años, se va a convertir en un enorme roble, en una enorme ceiba. Y así somos también los seres humanos. Cuando nacemos, somos como una pequeña semilla, que si se alimenta bien, si recibe el suficiente sol, si está en un buen suelo, si tiene las condiciones necesarias, puede esa persona venir y desarrollar todo su potencial, todas sus cualidades, porque todos los seres humanos conllevamos dentro de nosotros por lo menos 2 o 3 de las por lo menos 12 tipos de inteligencias que poseemos todos los seres humanos, y hay que entender eso, de que no todos somos iguales, de que cada quien tiene una especialidad, y eso es lo hermoso de la variedad que existe en la humanidad. Hay gente que son buenos abogados, hay gente que son buenos maestros, hay gente que son doctores y enfermeras, y así todos vamos a dar con nuestro aporte algo que le pueda servir a la humanidad y que todos podamos convivir en bienestar, en equilibrio y en paz. Y así estamos dándonos cuenta de que pues los niños, que es lo que más deberíamos de cuidar porque es un futuro de la sociedad. Hoy vamos a analizar qué es lo que pasa dentro de nuestra infancia, qué sucede en los diferentes escenarios que a cada quien nos pudo haber tocado vivir. ¿Por qué? Porque también hoy vamos a quitar unos cuantos mitos que están por ahí, Carol, que por ejemplo, incluso yo lo he escuchado mucho en clínica, que por ejemplo la gente pobre es la que siempre le va mal. Pues no. En todos los estratos sociales, tanto en el interior de la República como en la ciudad, en Guatemala como en Estados Unidos, en cualquier lugar se cuecen habas, ¿sí? Y todos hemos pasado por una infancia, y no importa qué haya sido, y hoy vamos a hablar de los diferentes, como decíamos, escenarios, desde los más tétricos, desde los más oscuros, hasta aquellos que tal vez no fueron tan difíciles, pero por todo el tipo de gente que nos está escuchando, vamos a tratar de exponer esos tipos de experiencias para que cada uno se vaya identificando cómo me fue a mí durante mi infancia, y porque a todos también nos fue a ciertos niveles de diferencia, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, que tal vez quedó traumatizado porque papá o mamá lo insultó una sola vez, pero recordemos que no es lo mismo cuando ese trauma se repite todos los días. ¿Sí? No es lo mismo que me lo hayan dicho una sola vez cuando yo tenía 9 años, que todos los días, en muchas situaciones y a toda hora, me están repitiendo ese mensaje. Fer, ¿y cuánto afecta no solo el qué te dicen, sino quién te lo dice? Pero yo creo que no es lo mismo que te insulte la vecina, la mamá de tu amiguito, de una forma, a que si es tu propia mamá o tu propio papá el que te lo hace. Yo creo que eso es, mientras más cercana es la relación, más chance de que te marque o te impacte tiene eso que pudo haberte pasado. Y así en la es, infancia. vamos a hablar justamente de eso. ¿Qué pasa cuando tú recibes una mala noticia, un maltrato de alguien que tú quieres? Le llamamos la herida de la traición. Ahí un niño puede sentir rechazo, puede sentir incluso abandono, y desde ahí
por eso hoy vamos a hablar también justamente de cuál es el papel de los padres. No solamente para que ustedes en casa y que nos están escuchando en sus trabajos o en sus automóviles, se pongan en la situación donde cómo recibí yo la crianza de mis padres, sino que para que también ustedes se puedan autoevaluar y analizar qué tipo de padres tuve yo, cómo me afectaron mis padres. Porque incluso, Carol, te cuento que en terapia muchas veces se minimiza y se subvalúa, por ejemplo, el hecho de haber recibido cierto tipo de abandono. Hay gente que me dice, no, pues con mis papás todo bien. Cuando, por ejemplo, estoy trabajando temas de codependencia, de por qué hay personas que se quedan estancadas en relaciones conflictivas, relaciones tóxicas, donde, por ejemplo, se están peleando continuamente, hay infidelidad, hay maltrato, hay golpes. ¿Y por qué esas personas, nos ponemos a pensar, no salen de ese bucle, de ese empantanamiento? Pues muchas veces lo que sucede acá, Carol, es que desde la infancia se quedó marcado algo. Por eso es bien importante que hablemos hoy de todo esto. Que tú dices, es que ya no tengo 9 años cuando mi papá se murió o se fue con alguien más. Sí, pero esa herida te sigue a ti martirizando porque tienes miedo a que ahora el hombre de tu vida, que ya no es tu padre, también te abandone y te quedes sola. Entonces, por eso es bien importante que no dejemos que, nuestra historia se quedó cuando yo tenía 8 años. No, a veces, y eso es lo que vamos a trabajar mucho también en el teatro, a veces ya somos adultos de 40, 50 o 60 años, pero por dentro sentimos los mismos miedos cuando teníamos 10, cuando teníamos 5. Entonces quedamos estancados ahí, y es por eso que es bien importante que empecemos a analizar cómo está toda nuestra situación interna. Ahorita quien va a dedicar estos minutos para hacer por el retrovisor de su vida una mirada a cómo fue su infancia, observe en esta mirada cuánto ha sido víctima, se ha sentido víctima, o cuánto desde eso, por fuerte que haya sido que le pasó en su niñez, usted pudo obtener aprendizajes. Lo llevó a ser fuerte, lo llevó a ser independiente, a ser valiente. O sea, ¿qué le dejó una herida? Porque siempre te deja algo, Fer, además del dolor y el mal recuerdo, te deja otras cosas que están a tu favor, que te están ayudando en la sobrevivencia. Porque hay cosas que uno siente como que se muere, como que no hay más allá. Entonces, yo creo que eso es importante ahorita en esta propuesta tuya de que cada quien revise. Tú decías hace un rato que se malinterpreta que a las personas de escasos recursos es a las que les va mal. Uh-huh. Como tú explicaste, eso no es cierto. Hay gente de escasos recursos a la que le va mal, gente de escasos recursos, que es feliz, y hay gente de escasos recursos que es infeliz. Hay gente que tiene mucho dinero, que es feliz, y hay gente que tiene mucho dinero que es infeliz. O sea, no tiene que ver su situación económica con su felicidad o con su forma como ven la vida. Cuando estamos dramáticos, penosos y molestos, de verdad, todo a nuestro alrededor es gris, es problema, es conflicto, si presiento, siento, acuso de que toda la traen contra mí, de que no se vale, de por qué a mí. Somos nosotros quienes estamos generando desde eso no resuelto de la niñez, independientemente de qué edad tenemos ahorita, somos nosotros quienes autorizamos. Te comenté en la funeraria cuando yo lloraba previo a la muerte de mi mamá el sábado, porque ella muere el domingo, amanecí llorona. No sé si ya mi alma presentía la muerte de mi mamá, y cuando la silbucha me abraza y lloro desconsoladamente, me dice pedirle ayuda a Lupita, y le pido ayuda a Lupita. Lupita se voltea cuando me ven aquel llanto, me dice, ¿qué te pasa? Y le dije, es que mi mamá se está muriendo, está muy mal. Me agarra de la mano como niña chiquita y me saca al jardín, hace una constelación para mí y me dice, ¿quién está frente a ti que te está haciendo llorar así? Y yo miro para enfrente y aparece la Carolinita, como la que está en la foto del cafecito, donde estoy agarrada de la mano de Jesús. De esa edad aparezco frente a mí y cae en mis recuerdos el pensamiento de cuando yo era niña,
que yo decía, si mi mamá se muere siendo yo niña, eso me va a afectar muchísimo. Yo no quiero que eso suceda. Yo quiero que si mi mamá se muere, sea en un accidente automovilístico fuertísimo, donde yo también voy a ir dentro de ese carro, y así las dos nos morimos y así nos entierran juntas. Y no sufro. Exacto, esa era mi idea. Y cuando ella me hace todo eso, y la asociación Fer, y es mi Carolinita interior de 6 años la que me está reviviendo mi pensamiento desastroso, trágico de la niñez, ante el temor de perder a mi mamá, la que me hace llorar de esa manera, y me hace ella, a través de las frases que ustedes como consteladores le hacen repetir a uno, de hacerle ver a la Carolinita que yo ya tengo 58 años, o sea, tengo 6 también, pero tengo 58, y que yo la puedo acompañar, nutrir, proteger, o sea, todo, que cuenta conmigo, y cómo esa niña se integra en mí. Fer, le decía yo a la Silbucha el martes que me fue a ver, cómo se fueron como potenciando dentro de mí fuerzas, Fer, que en todo el trabajo de terapia que yo he hecho hasta el día de ahora, no había experimentado en la fuerza y en la forma como las experimenté ese día. Cuando en parte de mi historia trágica de la niñez es el abuso sexual infantil, y me hace decirle a los dos perpetradores, devuélvame mi dignidad, devuélvame mi inocencia para que yo le pueda devolver su dignidad. ¡Wow! Yo tomo para mí mi inocencia, me es devuelta, y lo que yo siento, Fer, porque eso empezó a pasar desde mis 4 añitos. Tengo 58. Cuando yo tomo mi inocencia de vuelta y gustosamente doy a cambio la dignidad de esa persona, lo que dentro de mí se expande también es algo maravilloso. Empiezo a darme cuenta que la falsa fuerza de la que yo, porque es de mis regalos que me deja el abuso, es que yo me hice valiente, fuerte, independiente, pero que venían desde el dolor, desde el miedo, esa falsa fuerza, esa falsa valentía, esa falsa independencia. Porque eso me hace ser agresiva, estar a la defensiva. O sea, son cosas que no casan con lo real. Si fuese una fuerza real, una valentía real, un empoderamiento real, no habría agresividad. Es una máscara. Entonces, dice uno, yo no quiero esto. Yo quiero paciencia, yo quiero ternura, yo quiero dulzura, pero ¿cómo le hago si yo no tengo eso adentro de mí? Porque yo desde chiquita me vuelvo reactiva para defenderme con la idea de que nadie más me vuelva a lastimar. Entonces, cuando empiezo a sentir en esta constelación que me hace Lupita, que me devuelven mi inocencia, que yo con mi madre puedo hablarle y decirle, yo con usted solo como hija, usted y sus cosas con su mamá. Eso me da otra libertad que no la puedo explicar. Cuando me hace ver a mis ancestras y ancestros que se tomen, que se vean, que se valoren, que se respeten, que no es necesario uno mandar más que el otro, esas fuerzas las tomo yo. De esos días para acá, Fer, yo siento en mí como más sosiego, más claridad, más amor, más compasión, más ternura, más facilidad para abrazar, para besar, para decir un cumplido. Más me queda claro que definitivamente nunca fue, y menos ahora, necesario protegerme con esas máscaras para aparentar ser fuerte ante el miedo de que alguien más pudiera tener intenciones de lastimarme. Yo digo, Dios mío, cuánta maravilla, cuánto regalo. Cuando yo tengo el sueño premonitorio de que mi madre se va a morir, y yo hago mi catarsis y digo, yo esto no lo quiero, esa premonición yo no la quiero, renuncio a esos poderes, y veo que cuando después de mi catarsis elijo centrarme nuevamente, y qué es lo que tengo que aprender de esa anunciación de la muerte de mi madre anticipada, me estaba dando Dios la oportunidad de compartir con mi mamá bonito y sabroso, intenso.
con total conciencia. Era una niña, si mi mamá, la gente la veía, mi mami, como un roble, postrada en su lecho de muerte, mi mamá era como una ramita tierna, frágil, a la que le tienes que poner cerquito para protegerla, regarla, cuidarla, poner un nylon si es que va a haber una nevada o una helada para que no se queme. Entonces, vivir las últimas semanas de la vida de mi mamá desde esa nueva conciencia, desde ese regalo, ese era el gran regalo que traía la premonición de saber con anticipación que mi mamá se estaba muriendo. Entonces digo yo, no es lo que nos pasa, Fer, lo que nos define, es lo que hacemos con lo que nos pasa. Y lo que normalmente hacemos es caos, es drama, es rechazo, berrinche, es queja, es buscar culpables. Y esto no te sirve de nada la experiencia, de nada. Ok. ¿Sí? El aire también. Ok. Vamos a pedirle también a Judith que nos dé una manita para lo del programa de hoy. Y es que vamos a poner en las redes sociales un par de preguntas que le queremos hacer a toda la audiencia para que nos compartan cómo han vivido todo esto. Por ejemplo, el primer post que va a poner Judith ahí en redes sociales es ¿qué es lo que más me ha afectado en la infancia? Y ahí todos los que quieran pueden compartir de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me dejaron abandonada, a mí me eran indiferentes mis padres, a mí me abusaron sexualmente, a mí me golpeaban y me maltrataban. No importa cuál es la situación difícil que ustedes pasaron, si quieren desahóguense y compártanos ahí cuáles serán esas situaciones tan difíciles, porque después también al aire las vamos a mencionar y comentar. Y la segunda propuesta es ¿qué hice para resolver ese conflicto de la infancia? Sobre todo esa nos interesa mucho porque cuando hacemos ese tipo de preguntas hay gente que nos da hasta nuevas ideas, que cosas que ni siquiera nos hubiéramos ocurrido con Carol. Hay gente que tal vez no fue ni a terapia, pero tal vez hizo un proceso muy personal y autodidacta donde buscó, leyó, vio videos, buscó ayuda en internet, pero se empapó y investigó sobre su caso y que tal vez, por supuesto, tal vez no hayan sanado del todo al 100%, pero han hecho un gran camino donde han mejorado mucho su situación de bienestar. O que comenten también, Fer, cuánto han sufrido por resistirse y no buscar ayuda. Por ejemplo, si se murió mi papá, pero eso fue cuando yo tenía 8 años y ahorita tengo 45, ¿por qué no he resuelto la muerte de mi padre? Por ejemplo, en esos casos, uno se queda como niño, Carlos. Con energía de niño. Uno se queda como niño, ajá. ¿Por qué? Porque un adulto, pues, yo me puedo mantener, yo puedo salir adelante, yo puedo enfrentarme a la vida. Pero ¿qué pasa? Y muchos nos damos cuenta de eso, a pesar de que seamos ya adultos y bien grandes, bastante grandes. Así como dicen, ya hemos acumulado suficientes juventudes de varias vidas. ¿Qué sucede ahí? A pesar de que somos adultos, pero nos sentimos con muchos miedos, con muchas inseguridades. Eso ahí, hay algo todavía que tenemos una herida irresuelta. Imaginémonos todos que hayamos nacido en las situaciones más perfectas e ideales. Qué bonito, algunos pensarán, que hubiéramos nacido en un hogar donde nuestros padres se casaron conscientemente por amor. Ellos maduraron, ellos se prepararon para ser padres, ellos crecieron de una manera emocionalmente sana, ellos trabajaron todas sus problemáticas, sus issues y sus complejos, y después de eso, de manera muy consciente, decidieron tenernos como hijos. Qué bonito sería, ¿sí? Pero, lastimosamente, pues casi que nadie cayó en ese rol y en ese papel. Qué bonito hubiera sido que hubiéramos tenido tanto papá y mamá, que nos hubieran visto mucho a los ojos, que nos hubieran tocado, que hubiera habido estabilidad en esa relación donde los vemos continuamente y no que se nos desaparezcan de repente. Qué bonito hubiera sido si hubiéramos tenido mucha atención y cariño, palabras de aliento, pero donde también incluso, Carol, hubo una estructura de disciplina y de autoridad donde nos marcaron límites, ¿sí? Porque eso nos ayudó a nosotros a ¿qué?
a poder contener nuestros impulsos, a tener una sana humildad de saber de que no podemos hacer cualquier cosa, sino que tenemos derechos, pero también obligaciones y responsabilidades. Qué bonito hubiera sido si hubiéramos tenido unos padres que hubieran identificado cuáles eran nuestras habilidades, cuál es nuestra esencia y nuestros puntos de aprendizaje para desarrollar toda nuestra autenticidad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a un niño que hubiera sido bailarín, el papá no le hubiera dicho, no te vengas con esas cosas de maricón y te dejo ser bailarín? ¿Qué pasa si le permito a mi hija, en vez de no pensar que yo quería que mi hija fuera una princesita, ok, mi hija, si tú quieres karate o fútbol, dale pues con tu fútbol y con tu karate. Y yo ya no le estoy tratando de contaminar mis prejuicios e ideas de la hija o el hijo que yo hubiera querido tener. Entonces, qué bonito hubiera sido todo eso. ¿Pero qué creen? Eso se queda en el mundo ideal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la jungla, que es la vida real, nos tenemos que empezar, en primer lugar, a hacer las paces con lo que estamos viviendo, con lo que es. Desde ahí empieza la simiente y las condiciones para hacer un cambio de transformación. Ahora queremos explicarles un poquito acerca de cuáles son las situaciones que más nos afectan en una infancia. Vayan checando ustedes qué cositas a ustedes les afectó y en qué nivel, ¿sí? Y después vamos a empezar a darles guías acerca de qué es lo que ustedes deberían de trabajar. Y van a ver que también van a estar con un checklist ahí. Yo también tengo esto, esto y esto y esto y esto, ¿ok? ¿Cómo nos afecta nuestra vida, nuestros padres y los distintos avatares desde que nacemos? A esto en psicología, a todos esos eventos traumáticos, difíciles e incómodos, en psicología le llamamos trauma. Trauma tiene una connotación griega que significa golpe, ¿sí? Todo aquellos que nos impacta y que ya no nos permite ser los mismos de antes. Por eso viene del término golpe. Y aquí vamos a diferenciar el nivel de trauma en diferentes aspectos. Por ejemplo, está el trauma que es específico y el trauma que es crónico. Como decíamos antes, no es lo mismo cuando es un trauma específico, cuando alguien me hace algo una sola vez. Por ejemplo, si vengo yo y una vez me tocó declamar frente a todos los de la clase el poema de Bandera Nuestra, ¿y qué pasa si a mí en la segunda frase se me bloqueó la mente, me tiemblan las piernas, se me secó la boca, ya no sé qué decir, y todos en la clase se ríen, incluido la maestra o el maestro? Ese es un trauma que a mí me puede generar mucha inseguridad y sobre todo el sentimiento de no ser capaz. Eso fue una sola vez. Pero ¿qué pasa, Carol? Si todas las veces, por muchas horas, situaciones, viene mi papá o mi mamá y me dicen, cállate, solo muladas decís, no seas tonto, lo que decís no es importante, o incluso maneras más pasivas. Cuando yo hablo, nadie me pone en atención o me interrumpen. Eso se llama un trauma crónico porque se viene dando muchísimas veces a lo largo de mi historia. Esos traumas son todavía más difíciles, ¿sí?, de solventar y resolver. Por otro lado, vamos a llamar a todo aquello que nos afecta en la infancia, cuando es una manera ya sistemática, lo que llamamos el maltrato activo o el maltrato pasivo, porque no es lo mismo. ¿A qué le llamamos el maltrato activo? Es aquello donde vemos una intención ya evidente, donde vengo yo, Carol, y te golpeo con mi mano en el brazo, o que vengo yo y te toco, abuso sexualmente de ti, o vengo y de manera activa te grito, te insulto y te critico. Eso es el maltrato activo. El maltrato pasivo, mucha gente no lo considera, mucha gente lo minimiza y no lo toma en cuenta. Por ejemplo, la ausencia emocional, lo que también llamamos abandono. Por ejemplo, con mucha gente cuando trabajo temas de codependencia y analizamos que le tienen mucho miedo a la soledad o que no pueden salir de una relación patológica, tóxica, ¿qué descubrimos ahí? Hay mucho miedo a estar solos, hay mucho miedo a ser abandonado, ¿ok? ¿Y por qué sucede todo eso? Carol, viene la gente y me dice, no, pues yo siempre tuve a mis papás y siempre estuve con ellos, pero cuando empezamos a hacer un análisis más profundo, ¿qué crees? Mi mamá se iba de lunes a viernes porque tenía que trabajar afuera y me dejaban con mi abuelita. Y mi papá se iba a Estados Unidos a trabajar 4 o 6 meses y después regresaba. Por mucho que papá y mamá
hayan sido cariñosos, me hacían piojito en las noches, me contaban cuentos, pero si se iban mucho tiempo, ¿cómo crees que el niño experimenta toda esa situación? Es un abandono. Total. ¿Sí? Y después vamos a hablar más detenidamente del abandono. Entonces, esos también son lo que llamamos el maltrato pasivo. El maltrato pasivo también significa, Carol, cuando hay indiferencia. Cuando el niño está ahí, tal vez le pagamos el colegio, le damos uniforme, vive con nosotros, pero yo me he dado muchas veces cuenta en dinámicas de familia, Carol, que a veces hay un niño que ni siquiera la familia lo pela. También el niño pobrecito trae ciertas actitudes, por ejemplo, que son tímidos, no son asertivos, tanto niños como niñas, y hasta en el colegio son el que asumen el perfil del recha, del que nadie quiere. Y a veces, Carol, se repite la misma situación en casa. Al niño que a veces puede ser el oveja negra, el que nadie le pone atención, y es doloroso que ellos mismos entiendan y yo verlo palpablemente, incluso cuando me cuentan esas situaciones que están en la sobremesa y a él lo interrumpen o a él lo minimizan y no lo ponen atención, y en cambio a los demás hermanos sí. ¿Sí? Entonces hay situaciones que incluso vamos a mencionar en su momento, cómo nos afecta incluso el rol de ser hermano mayor, del ser hermano mediano y del ser el hermano más pequeño. Incluso, ¿sabes qué? Mejor lo vamos a mencionar de una vez porque cuando vayamos en su momento se nos va a olvidar. Okay. Un tipo de maltrato pasivo es el que padecen, por ejemplo, los hermanos mayores. ¿Por qué? Los hermanos mayores manejan un rol. O sea, no todos los hermanos mayores tienen la misma personalidad. ¿Pero ellos lo padecen o ellos lo hacen padecer? Ahorita lo vamos a ver. Las dos cosas, son factores conyugantes aquí, ¿verdad? ¿Qué sucede acá? Los hermanos mayores, por las condiciones, por la situación que viven los padres, vienen y van delegando responsabilidades en los hermanos mayores. ¿Para qué? Para que cuiden a sus hermanitos, para que, mija, poneme el agua a calentar mientras yo le cambio el pañal a tu hermano, y así le vamos delegando muchas actividades, cuidámelos, y sobre todo cuando empezamos a dejar creencias enmarcadas. Tú sos el ejemplo de tus hermanos. Y al pobre niño le ponemos ahorita ya una mochila de 30 libras. ¿Sí? Es tremendo. Y por eso lo que analizamos es que se da en mayor medida en los hermanos mayores casos de, por ejemplo, más perfeccionistas. ¿Sí? Incluso, les cuento algo, eso lo he visto sobre todo en más mujeres. Muchas hermanas mayores que les tocó cuidar mucho a sus hijos, ellas después ya no tuvieron propios hijos. A cuidar a sus hermanos. Así es, porque ya están cansadas de cuidar a todo el mundo y después de alguna u otra razón surgió una dinámica interna donde no quiero tener más hijos. Y así a veces se quedan o solteras o incluso casos donde no quieren hijos. No puedo tener hijos, no puedo. Se genera una infertilidad ahí. ¿Sí? Entonces hay muchas situaciones que aquí abarcan. Y ese es el rol que a veces le estamos imponiendo a los hijos mayores. A veces le llamamos eso la infancia perdida. ¿Por qué? Porque esos hijos mayores no jugaron, no tuvieron tiempo para, perdón que diga, echar la hueva, descansar. No, los pobres tenían que andar haciéndole la lonchera a los hermanitos, andarlos vistiendo, acompañarlos al bus y en las tardes checar las tareas, cuidarlos, que nadie de los vecinos los vayan a atacar o a golpearlos. Entonces esos pobres niños se volvieron hiper responsables. Dado el caso también, y ahorita qué bueno que no lo había apuntado yo, pero otro tipo de maltrato pasivo, ¿por qué? Porque el papá no le está agrediendo, es aquellos hijos que vienen de hogares donde hay adicciones. Es típico que vienen esos hijos y se llaman hijos hiperresponsables. Estos niños vienen y tienen que madurar de manera apresurada. ¿Por qué? Porque no hay nadie más en el entorno familiar que asuma la responsabilidad de cuidar a un papá borracho, a una mamá que es adicta a los calmantes, incluso hay muchas mamás que manejan el rol de la víctima. Aquellas señoras que están deprimidas, que se están quejando con todo el mundo, que yo no digo que esté mal que alguien esté en depresión, porque una depresión no es una decisión, sino que simplemente es un padecimiento, un trastorno que tú vives y tú experimentas. Pero hay gente que sí le gusta ser la víctima, Carol.
Hay gente que le gusta apapáchenme a mí, cuídenme. Y pueden ser mujeres de 30, 40 años y le están pidiendo ayuda a sus hijos de 6, 8, 10 años. ¿Sí? Entonces, esa mirringuita pobrecita, qué fuerza y qué poder y qué sabiduría y conocimiento y experiencia tiene para sostener los problemas de esa mamá que se hace la víctima. Los maduran a su papá, eso siento yo, porque aprenden a ser grandes en cuerpo chiquito. Y entonces ellos mismos se esfuerzan y se acostumbran a, yo tengo que poder, tengo que hacer las cosas, no hay nadie más por mí. Y esas personas, ¿qué creen que pasa? Se pueden, porque no todo el mundo tiene que ser igual. Pueden volverse intolerantes, se pueden volver perfeccionistas. Yo conozco varios casos de gente, y muchos van a decir, levanten la mano, ¿quiénes pasan? Yo también, van a decir, varios. Casos, Carol, donde los papás le decían, eso sí es maltrato, y ahí lo vamos a ver. Les decían, no seas haraganota, no perdas tu tiempo, levántate. Y no podían descansar más allá de las 6 de la mañana porque a las 6 tenían que levantarse, si no es que antes. Así sea sábado o domingo. Yo conozco a alguien, por ejemplo, que a las 5 de la mañana de 6 años se tenía que levantar a ordeñar las vacas de la familia. A las 5 de la mañana, imagínense, una niña de 6 años. Y con frío, y con los pies helados, y que estaba lloviendo, pero no, tenías que levantarte a hacer eso, ¿sí? Entonces, desde ahí analicemos, no por algo, ahorita estamos sufriendo de muchos padecimientos. Ahí se desarrolla, Fer, el no merecimiento. Ahí se desarrolla la incapacidad de poder disfrutar de unas buenas vacaciones, de comprarte algo bonito. Así es. Tienes la capacidad económica para hacerlo, pero como no te lo mereces, no te lo puedes dar. Y si te lo dan, ay, no, qué pena, cómo se fue a molestar. O sea, el no merecimiento es increíble, cómo está de metido en la vida de la gente. Y sobre todo, Carol, el merecimiento a poder relajarme, descansar y disfrutar de la vida o de las cosas buenas. Por ejemplo, muchas personas así, ¿cómo es fácil detectarlas? Pregúntenles ahorita a su mamá, a su amiga o a ustedes mismos. ¿Pueden ustedes tomar una siesta tranquila un sábado en la tarde cuando no hay ningún compromiso? Y muchas mujeres ahorita están hasta tensas. ¡Ay, no! ¿Por qué? Porque tengo que buscar algo que hacer. Y tal vez van a limpiar por enésima vez las plantas, las macetas, la cocina, pero tengo que encontrar algo que hacer. ¿Por qué? Porque si no me siento haragana, si no me siento culpable, porque desde ahí viene. Llama la atención esto, Carol. Ese papá tal vez a los 10 años me dejó de gritar, o esa mamá dejó de criticarme a la par mía, pero vivo mi vida actualmente como que si tuviera esos capataces detrás mío. Y esas voces ahora se traducen no con la voz de mi papá o de mi mamá, con mi propia voz que en mi diálogo interno me dice, no descanses, hace más, la casa está sucia, tienes que ser una buena esposa y una buena mamá. Eso he escuchado muchas veces. Y pobres nunca se permiten descansar. Tú dijiste algo también. Con todas estas cosas que vamos a ver ahorita del maltrato, todo eso nos ataca directamente a la sensación de que somos valiosos y merecedores. Entonces desde ahí ya se mermó cómo podemos nosotros cargarnos de baterías, de llenarnos. ¿Por qué? Porque yo siento que no merezco ni un halago, ni un regalo, ni siquiera descansar. Entonces disculpen, ¿cuándo voy a llenar yo mi tanque de baterías, de gasolina? O voy a estar buscando que alguien me lo llene, porque como yo no tengo desarrollada la capacidad de llenarlo, alguien me lo tiene que llenar, y de fuera nunca nadie te lo va a llenar. Son esas llenuras temporales que te duran unos días, unas horas, unas semanas. Pero no te sustenta. No, tiene que venir de dentro de ti esa llenura. Así es. Ahora vamos a empezar a ver qué es este tema de maltrato. Empecemos con el maltrato físico. ¿A qué le llamamos el maltrato físico? Es cuando, sobre todo, hablemoslo así, en un sistema familiar, tanto papá como mamá vienen y van a ejercer agresiones físicas. Llamémosle a esto, porque uno cree que es que yo no le pego a mis hijos. Sí, señora, tal vez usted no le pega con golpes y le deja un ojo morado a su hijo. Pero ¿qué pasa cuando damos coscorrones? ¿Algún? ¿Qué pasa cuando damos pellizcos muy fuertes? Jalones de oreja. ¿Qué pasa cuando les pegamos cinchazos, jalones de pelo? Todo eso se toma como maltrato físico. Yo en una ocasión me dolió ver, estaba en un lugar esos que hacen a la par hay, por ejemplo, ventas de
comida rápida, o sea, no podemos decir nombres. Okay. En un restaurante. Y vi como una mamá vino y le pegó una tremenda patada a su hijo, ¿sí? Entonces digo, y el niño, o sea, si vos dijeras, tampoco hasta eso es malo, pero si vos dijeras de esos niños insolentes que gritan, pegan y todo, no, era un niño normal y tranquilo, y la mamá viene y le pega una tremenda patada en el trasero que botó al niño, ¿no? Entonces digo, wow, tal vez estamos tan acostumbrados, analicemos esto, porque prendemos la televisión y estamos viendo ahí unos balazos, unas peleas, unos golpes. ¿No será que estamos tan acostumbrados a la violencia que tal vez ya lo vemos de manera natural? Seguro que a ella la agarraban igual cuando era chiquita. Por supuesto que sí. Entonces, cuidado, porque ese tipo de situaciones tal vez la minimizamos y a veces dicen, es que una buena nalgada a buen tiempo es normal y es adecuado. Sí, yo he visto eso, pero cuando hacemos a veces intervenciones familiares, Carol, vienen y los 2, 3 hijos le dicen, papá, es que cuando nos gritas o nos pegas es muy duro. Hasta ahí se dan cuenta de que... Ni de eso son conscientes. Claro, porque dicen, no, sí, yo le pego a mis hijos, pero es que porque se lo merecen y porque una buena nalgada a tiempo es conveniente. Cuidado, esas nalgadas, cuando dejan moretones, cuando hay gritos, cuando hay insultos, esa memoria se queda bien incrustada en sus hijos y los puede llevar a una depresión, a una ansiedad, con el tiempo si esto no se resuelve. Otro tipo de maltrato que deja una herida sumamente grande en los niños y niñas es el abuso sexual. Llama la atención este fenómeno. ¿Por qué? Porque uno diría, es que hay pedófilos, pederastas, gente chuca, psicópatas, delincuentes. Sí, pero ¿dónde se da el abuso sexual? Siempre se da entre la familia o la gente cercana, la gente de más confianza, ¿sí? Entonces, por eso siempre es imperante que los padres, a pesar que tengan confianza en la gente que cuida a sus hijos, siempre estén, como decimos acá, ojo al macho, ¿verdad? Sí, porque hay señales que el niño va a manifestar. ¿Cuáles son las señales cuando un niño está sufriendo de abuso sexual? Cuando ustedes ven que a veces un niño, y es normal que un niño sea alegre, juguetón, hasta a veces un poquito, ¿cómo podríamos decir? Revoltoso, pero es normal, así son los niños. Si su niño siempre está sentadito, pobre, así era como yo, ¿verdad? Un niño traumatizado, pobrecito, que no se mueve. ¿Quieres algo de tomar? No. Ay, no, ¿verdad? Gracias. No, gracias, porque mi mamá me enseñó así y todavía seguimos traumatizados, así, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay un abuso sexual? Estamos hablando de las características de un niño. Se vuelven aislados, casi ya no hablan. O agresivos. Empezamos a ver los que son taciturnos, calladitos. O la otra variante es que se vuelven muy impulsivos, se vuelven muy agresivos y que incluso hacen cosas como irse en la bicicleta y estrellarse, buscar que les duela algo, ¿sí? Claro, evitan saludar a la persona o sea, el victimario, se le escabullen y los papás lo jalonean, lo dicen, tú seas educado, y es tu abuelo, saluda a su papá, saludo. Pongamos la atención y preguntémosle al niño, mi amor, ¿por qué no quieres saludar a tu tío? ¿Por qué no quieres saludar a la abuelita? Porque cuidado, a mí me encanta quitar los mitos urbanos, porque todo el mundo dice, es que son de plano el papá, el padrastro o el tío. Si ustedes supieran cuántos casos hay también de mujeres que generan abusos sexuales, pues es muchísimo, ¿sí? No echémosle solo la salsa a los tacos de los hombres, también las mujeres también tienen su responsabilidad en este fenómeno. ¿Qué situaciones también vemos en estos niños? Como decíamos, se aíslan, bajan sobre todo su rendimiento escolar, empezamos a ver características de depresión, ¿sí? A veces pueden venir y reaccionar de una manera violenta o triste o dramática ante cualquier situación. Se pueden volver a empezar a hacer pipí nuevamente, a tartamudear, en fin, pueden ser pesadillas, terrores nocturnos, insomnio, todo ese tipo de situaciones. Cuando usted es papá o mamá, vea ese tipo de situación, primer lugar, acerque a su hijo, converse con él y si no se abre del todo, busque también ayuda, porque el niño en silencio está gritando por auxilio, ¿sí? Cuando hay maltrato, cuando hay también abuso sexual, a veces pensamos que el abuso sexual es algo muy evidente y vamos a mencionar esas características. Por ejemplo, cuando hay una penetración, cuando hay un tocamiento directo a las partes erógenas y genitales,
cuando hay abuso a nivel oral, ¿sí? Que obligan al niño o a la niña o se lo hacen, ¿sí? Pero cuidado, porque a veces creemos que solamente así es el abuso sexual. No, el abuso sexual pasivo también tiene las características de cuando, por ejemplo, exponemos a los niños a material que para los cuales ellos todavía no están. La pornografía. Por ejemplo, ¿verdad? O cuando, por ejemplo, alguien está desnudo o mostrando mucho de su cuerpo y el niño se queda, pues, ¿cómo podríamos decir? Se queda sorprendido porque no ha visto tal vez a una mujer en brasier o a un hombre desnudo y se sorprenden. Cuidado, también, por ejemplo, en Estados Unidos ustedes los pueden meter presos por eso, porque así allá ya está tipificado que también eso es abuso sexual. Que pongamos a los niños a ver pornografía o tener acceso a revistas, o yo como papá, que lo he escuchado en casos así, mamás me han contado eso, papá se está viendo pornografía y el niño por ahí cerquita, está viendo papá ese tipo de cosas. Eso también, desde ya estamos desvirtuando la mente del niño y lo estamos exponiendo a material que para ellos no es adecuado, por lo menos todavía, ¿no? Pónganse el ejemplo de esto. Veamos esta metáfora. Imagínense a un bebé que no tiene ni dientes, ¿sí? Su mente está creciendo, está absorbiendo información y experiencia, pero imaginémonos que vienen ustedes y por su propia gana quieren meterle un rico puyazo hermoso así de 2 libras. ¿Será que ese niño se lo puede comer? Se va a indigestar. Ustedes dirán, pues es un puyazo de exportación, es muy bueno, el mejor trozo que puede encontrar. Sí, pero ese niño no está adecuado, no tiene las condiciones para poder digerir ese trozo de puyazo. Así es también la sexualidad para un niño. Ahora bien, también sucede la situación, Carol, de lo que tú decías. Depende de quién es la agresión y así también es el nivel que nos marca este trauma. Porque no es lo mismo que, por ejemplo, me haya tocado el maestro. No es lo mismo que la muchacha o la sirvienta que ayuda en la casa me haya tocado. ¿Qué pasa cuando es de las personas que supuestamente yo confío más? Deberías de ser protegido por. Cuando yo pienso que es la persona que más es la que yo debo de confiar porque es la que más me protege, la que supuestamente me cuida, y si es papá o mamá, supuestamente la persona que más me ama. Entonces ahí entra en ti una gran confusión, entra en ti también un gran enojo. Las personas que han tenido abuso sexual a veces, la gran mayoría de veces, a veces piensan de que fue por culpa de ellos y que ellos lo provocaron esa situación. Viene también la sensación de sentirnos sucios, vergüenza, de sentirnos pecaminosos, sentir mucha vergüenza. ¿Qué es este tema de la vergüenza? El creer que en nosotros hay algo desperfecto. La vergüenza es natural, la vergüenza es algo inherente en todos los seres humanos. Todo el mundo, ustedes imagínense que están caminando en un salón lleno de gente y ustedes se resbalan y se caen al suelo y se les miran los chones y usan falda. ¿Qué es lo primero que se les viene ahorita? Risa. Pero si estuvieran ustedes en esa situación, ¿qué sentirían? ¡Qué clavo! ¡Qué clavo!, dice Carol. Se nos subirían los colores a la cara, nos pondríamos rojos, sentiríamos vergüenza. La vergüenza es natural. Es cuando nos sentimos descubiertos, desvalidos ante una situación, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y hasta a veces nos puede dar hasta nosotros risa, ¿no? Cuando nos da vergüenza. Pero ¿qué pasa cuando la vergüenza es continua y se vuelve crónica? Cuando yo ya siento que la vergüenza es parte mía. Cuando yo siento que no soy merecedor. Cuando yo siento que hay algo malo en mí. Cuando siento que soy indigna de recibir amor o de ser feliz. Entonces ahí es donde valido al maltratador, al abusador. Puede seguir haciendo conmigo lo que quiere porque yo no le puedo poner límites. Porque me merezco. En el fondo hay una creencia absurda de que yo me merezco todo eso. También, Carol, vamos a mencionar que depende del nivel de la sexualización traumática que ha debido, así queda el trauma. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo he conocido casos donde viene y el abuelito que más te quiere, el que te lleva dulcitos, el que te quiere, el que te sube encima de sus piernas. Al principio al abuelito yo lo amaba y me quería, pero de repente ese abuelito manipulándome, contándome historias y lo que sea, me está tocando, me está haciendo muchas cositas feas que me hace sentir incómodo. Eso no es tan traumatizante cuando vengo y yo le digo, imagina que soy tu tío y te digo, si le cuentas a tu mamá, yo la voy a matar o te mato a ti.
y lo que te voy a hacer te lo tenés que quedar callado. ¿Sí? Ese nivel de traumatización es muy diferente, porque aquí hay más violencia, hay amenaza y hay coerción. ¿Sí? Entonces cuidado con todo eso, porque también aquí metimos mucho miedo de que alguien muy querido de ti va a sufrir daño si tú abres la boca o si tú lo cuentas. ¿Y qué tienes que hacer? En cierta manera te sientes mal, te sientes sucia de formar parte y ser cómplice de esta situación. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Y también hay una situación, señores, ¿a quién de ustedes les habrá pasado que ustedes vinieron y contaron la situación del abuso y nadie les creyó? ¿Qué pasa cuando vienes tú y le cuentas, mamá, fíjate que mi tío se me está acercando de una manera fea, o mi abuelito, o mi papá? Y viene, y he escuchado muy comúnmente esto, que viene la mamá y le dice, sos una mentirosa, deja de estar diciendo cosas, no te estés inventando, ¿sí? Y hasta las acusan a ellas de ser las provocadoras de toda esta situación. Entonces, desde ahí, imagínate qué tanta confianza tú vas a tener con el mundo y con las demás personas para que se acerquen. Estas personas que llegan a suceder este tipo de situaciones, hay mucho miedo a que me lastimen. Empezamos a concretizar en nuestra mente creencias como la gente es mala, no puedo confiar en nadie, ni siquiera en mi familia. Si se van a acercar, es con el único objetivo de hacerme daño, de tocarme o de utilizarme sexualmente. Entonces, si ustedes padecieron de ese tipo de situaciones, cuidado, porque desde ahí se puso esa semilla que nos está bloqueando. ¿A qué otro tipo de situaciones, Carol? Las personas que han tenido abuso sexual también lo podemos notar a veces cuando no permiten contacto físico, no permiten que nadie se acerque mucho. Son aquellas personas que cuando tú quieres darle el abrazo de feliz año, tú sentís que esta persona se puso tiesa y puso las manitas un poquito así. Ok, bueno. Cuando abrazan y tú abrazas y se hacen así para atrás. Ajá. Del pecho, la cintura y las pompis las hacen así para atrás. Sí. Así es. Bien, como eso tu lenguaje corporal te delata. Así es. Y solo veamos este dato para que ustedes no se sientan solos o que también pongan la atención a las situaciones que le han pasado a sus hijos, si es que les ha pasado. 1 de cada 4 niñas sufre de abuso sexual y 1 de cada 7 niños, ¿sí? Entonces, para que tengamos atención de que lo que nos podría llegar a suceder, si a ustedes les pasó, o para que también pongan precaución en el caso de sus propios hijos. ¿Esos datos serán de acá, de México, de Estados Unidos, de Latinoamérica? Esos datos eran a nivel mundial. OMS, la Organización Mundial de la Salud. A un nivel mundial, eso es lo que se cree que se padece. Y recordemos algo, a pesar de que no todo el mundo, porque se da en la misma familia, viene y va a hacer una denuncia, ¿sí? Esos son subestadísticas. Así es lo que hemos hablado, que son subestadísticas. Ok, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con nuestro invitado, el licenciado Fernando Young. El tema para hoy es una infancia difícil. Hay material para compartir. Si usted desea el resumen, envíe por favor en mensaje de texto desde su celular al 5025 la palabra contenido. También a ese mismo número 5025 puede plantearnos sus dudas o comentarios o bien contactarnos a través de Facebook. Allí nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Inicia un espacio publicitario. Ya volvemos con más del programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. ¿Ya probaste la cazuela cobanera? Pasta pluma en salsa blanca, con salchichón ahumado, gratinada con quesos. Una experiencia a tus sentidos. Somos Cardamomus. Ingredientes y conceptos 100% cobaneros, orgullosamente guatemaltecos. Cocina fusión con la mezcla de aromas y sabores como Cardamomo, Rocktish, Chepish, Samat, Camote, Café. Visítanos en 15 calle 111 zona 10, edificio Terra Esperanza nivel 1. Reserva al 2300-0502, 2300-0502. Búscanos en Facebook, Twitter, Waze o Google Maps. Un café con Carolina Alcázar. Una mañana llena de aprendizaje, donde compartiremos el tema El camino a nuestra luz y poder reside en el interior.
con la guía del licenciado y constelador familiar Fernando John. Miércoles 19 de julio, 9 horas, Teatro de Don Juan. Donación 30 quetzales. Boletos en taquilla el día del evento. Lo recaudado servirá para proyectos de apoyo social de RCN Apoya. Un café con Carolina Alcázar. Te invita Globo 98.9. Tus recuerdos, tu música. Un café con Carolina Alcázar es patrocinado por El Cafetalito y Enterex. Y entendiste que ya no aplican las comparaciones con nadie. Tú conoces tus raíces, de dónde vienes, lo que tuviste que superar, las historias de travesuras, aciertos, tristezas, los anhelos de tu alma y esas cosas del amor. Todo eso, todo, te hizo más fuerte. Globo 98.9. Tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Ya de regreso con nuestro invitado, el licenciado Fernando John. El tema de hoy es una infancia difícil. ¿Cómo podemos, desde la traición, el abandono, desde los traumas que cada uno pudo haber recibido de manera específica o crónica, con un maltrato activo o pasivo, sintiendo ser indiferentes hacia nuestros seres queridos, sintiéndonos solos en medio de la nada, cómo el maltrato puede, más allá de los golpes, los gritos, los insultos, los toqueteos físicos, acabar de una manera tan profunda, Fer, con un ser humano, que su valor se va como achiquitando, es como ir apagando la lucecita interna y llegas a un punto que te conviertes como en una barquita de papel que está en el mar y que para donde el agua empuje, para ahí va. Y digo yo, no es posible, si no venimos a eso al mundo, a sobrevivir. Pero están ustedes los terapeutas para ayudarnos a reconocer todo esto dentro de nuestra historia, porque si no has oído, me imagino mucho en la clínica, Fer, entre tus pacientes, no, de verdad, licenciado, le juro que no me recuerdo. Así es. No me recuerdo. Entonces, no sé qué pasó. Sí, usted quiere que yo le cuente, pero por Dios y mi madre que yo no me recuerdo. Todos mecanismos de negación para protegernos del dolor, de estar con esa idea y ese recordatorio de lo fuerte que pudo haber sido lo que nos pasó. ¿Qué pasa con esas personas que aparentemente dicen quiero, pero le juro que no me recuerdo? Bueno, ¿qué hay allá adentro? Hay situaciones, Carol, donde recuérdamos que nuestro sistema nervioso es muy diverso y no todos tenemos las mismas características. Hay gente que tiene muy buena memoria a largo plazo y hay gente que no tiene ni memoria a corto plazo. Hay gente que sí no tiene memoria a largo plazo, o sea, sus primeros recuerdos vienen de los 5 o 6 años, pero no vienen mucho antes atrás. Hay casos donde es parte de tu neurología que no te recuerdas porque son tus características, pero sí también hay muchísimos casos donde simplemente tu mente no quiere recordar todos esos momentos difíciles y haces un bloqueo total, ¿sí? A eso le llamamos represión o en otros casos negación. ¿Disociar no es nada de eso? En cierta manera eso sí es. Disociarte, quieres separarte de todos esos recuerdos, pero esos recuerdos siguen estando adentro tuyo. Y lo peor es que desde ahí se están tomando decisiones, desde eso que está bien enterradito. Así es, así es. Yo creo que imaginémonos nuestra vida, que cuando nacemos, pues nacimos blanquitos, limpios, bonitos, sin ninguna mancha. Impecables. Y pongámoslo dentro de un mes, ¿qué pasaría si no nos bañáramos, si no nos aseáramos y no nos cuidáramos nuestro cuerpo? ¿Cómo terminaría dentro de un mes? Pues bastante sucio. ¿Qué pasa si pongamos esa metáfora a un nivel de vida con respecto a nuestras emociones? ¿Qué pasaría si nos hubiéramos bañado cada mes limpiando nuestras emociones, nuestros enojos, nuestro resentimiento, nuestros miedos, nuestros complejos? Pues ahorita estaríamos muchísimos más felices, más empoderados, teniendo más éxitos, viviendo una vida de un diferente nivel. Pero lo que sucede, Carol, es que decimos, pues a mí me tocó vivir eso, la pobreza de mis papás, los regaños, las críticas, el abuso, y ni modo le tengo que hacer ganas. Pero has visto que dicen, no, eso ya pasó, en realidad a mí no me importa, no me afectó.
pero les ves en el presente teniendo una vida desastrosa con enfermedades y un montón de cosas, dime que cuán congruente es eso que están diciendo. No, de verdad a mí no me afectó, ya yo eso ya lo perdoné, ya lo solté. Y es algo No de Carol, coincide. de lo que vamos a hablar en el cafecito el próximo miércoles. De la urgencia y la necesidad de que cada quien asuma responsabilidad sobre su propia vida. Porque todos aquí pasamos como que en una actitud muy pasiva de, ay, ojalá que la felicidad me caiga. Así como que la lotería que me caiga. Acordemos que la felicidad es algo que sucede que tú lo creas, ¿sí? No es un suceso, es un proceso, pero ese proceso tú lo generas y tú lo creas. Por eso es tan importante que dejemos de ser pasivos espectadores de nuestra historia y que seamos protagonistas, que tomemos decisiones, que nos comprometamos, que nos metemos de lleno en esto y que así sí se van a dar los cambios. A mí me encanta la frase que decía Jesús: he venido para que tengan vida, pero pongámosle el punto a esto, pero vida en abundancia, ¿sí? ¿Qué significa vida en abundancia? Plenitud, autenticidad, ¿sí? Libertad interior, donde pueda expanderme y desarrollar todas mis virtudes. Y sobre todo también vivir en plenitud, ¿no? Vivir en felicidad, en gozo. Tal vez no siempre en un 10, pero lo ideal, como decimos con muchos pacientes, en una escala de 0 a 10 de bienestar, lo ideal siempre es estar en un 7, 8, 9. No se puede estar siempre en un 10. ¿Por qué? Porque esa sería la euforia y usted estaría o ya sea contaminado de cocaína, ¿sí? Próximo a fundir. Así es. O saber cuántos Red Bull se metió ahí, ¿verdad? Pero no es algo usual. Pero el problema es que la gran mayoría de gente, Carol, no está ni siquiera en 7, 8, 9. No, la gran mayoría de la gente está en 3, 4, 5. ¿Qué significa eso? Estamos jalando la carreta. No vivimos en toda nuestra plenitud, sino un 40% de mi vida está en resentimiento contra mi marido, contra mis padres, contra mis hermanos. Otro 30% de oscuridad me ataca en sentirme de menos, sentir que no soy valioso, que no soy importante, que no puedo, que no voy a lograr mis metas. Con esas sensaciones, con esas creencias, ¿qué tan feliz puedes llegar a ser? Yo, por ejemplo, no conozco a alguien que sea feliz teniendo pensamientos negativos. Si alguien me lo presenta, pues le vamos a dar el premio. Solo que sea felizmente pesimista, pues. Felizmente pero eso no existe. Enfermo, felizmente derrotado, felizmente y eso fracasado. no hay. Y eso no existe y no hay. No. Es totalmente incongruente. ¿Sí? Entonces, por eso es que hacemos la invitación a que acudan el miércoles al cafecito que vamos a tener, porque vamos a dar ahí las pautas y sobre todo incentivar a que cada uno encuentre la luz que está dentro de nosotros. Uno de nuestros mayores problemas, Carol, es que siempre nos minimizamos, vemos solo la oscuridad, pero no vemos toda la grandeza y todas las cosas buenas que hay en nosotros. Marianne Williamson dijo que en realidad le teníamos más miedo a nuestra luz que a nuestra grandeza y a no a la oscuridad que hay en nosotros. Continuando con el tema de hoy de la infancia, una infancia difícil, otro tipo de maltrato, además del maltrato físico, como el abuso sexual, está el maltrato psicológico o verbal. ¿Por qué? Porque el maltrato psicológico se da a nivel verbal. No solamente a nivel verbal, también se da a nivel gestual. ¿Por qué? Porque, Carol, no necesariamente tengo que decirte a ti, ay, cómo sos de niña bruta, cómo sos de tonta, no sabes hacer las cosas, ¿sí? Porque a veces vengo y también te puedo hacer una cara, solo con mis gestos de rechazo, de asco, de así de, tonta, a la manita, solo con la carita, con mis sonido. Gestos. No mueves ni las manos y haces, y con la cara le dijiste idiota, pues. O con aquellos ojitos que hacemos otra vez. Miraste para arriba. ¿Sí? ¿Qué significan esos gestos? Intolerancia. Y a veces, por ejemplo, ¿cuándo fue? La semana pasada trabajé con un adolescente que me contaba las caras que le hacen los papás y la familia y cómo lo han etiquetado de ser la oveja negra de la familia cuando él ya ha hecho cambios. Entonces viene la mamá y dice, ya viste tú, otra vez estás rebelde. Y él no ha dicho ni pío. Mi gordo. Y no ha hablado, y ahora él dice que se controla y ya no habla fuerte ni grita. Pero mamá, no te estoy gritando, solo te estoy diciendo lo que estoy sintiendo. O sea, lo ve desde la imagen que tiene de él, no desde lo que él está actuando. La imagen interna que tienen grabada de él desde antes. Sí, pues. ¿Sí? Pero pregunto, cuidado también, ¿cuántos a ustedes en casa los etiquetaron?
¿sí? Por ejemplo, he escuchado muchas veces cuando decían, es que sos un bolo. Sí, pero ya no, hace 4 meses que ya no tomo. Y gordo. Y lo siguen atacando. Cuidado, cuando tenemos esas actitudes, nosotros estamos propiciando que esa persona se mantenga en la misma situación, ¿sí? Es que sos tonto, es que sos bruto, es que no aprendes. Si usted le sigue diciendo eso a su hijo, pues su hijo no va a aprender y se va a seguir sintiendo tonto. Le va a decir concedido y va a actuar en orden a lo que usted espera y le dice. Así es. Entonces, ¿cuál es ese maltrato emocional y psicológico? Es la capacidad de destrucción a través de nuestras palabras, de nuestros gestos y nuestros actos. Tiene como objetivo el lastimar y herir las emociones de la otra persona. ¿Y cuándo se da esto? Insultos, sarcasmos, reclamos y críticas, ¿sí? Todo aquello que sea verbal, pero como decíamos también, todo aquello que sea gestual, porque un mensaje no solamente tiene que ser oral, puede ser gesticulado, ¿no? Es un lenguaje corporal, ¿sí? La otra persona va a recibir ese mensaje y la vamos a herir. Misma indiferencia, la famosa ley del hielo. De una manera pasiva, también. ¿Qué significa cuando, mamá, mira, te traje las notas y vos solo lo volteaste a ver, pero no le decís nada y de repente volvés a ver a tu celular? ¿Cómo se siente un niño cuando me dolió a mí, ahorita que lo dijiste, qué barbaridad. O cuando, basta bueno, mijo, y vos seguís viendo la televisión, ¿qué mensaje le llega a su hijo? ¿Sí? Cuidado con el lenguaje no verbal, porque es muy explícito, ¿sí? Otra forma de maltrato, de herir nuestra infancia, a pesar que no parezca, es la sobreprotección. ¿Por qué es un maltrato? Porque tal vez ustedes dicen, no, ¿cómo va a ser que sea un maltrato? Si yo quiero que mis hijos estén seguros, estén protegidos, que nada malo les pase y que lleguen a la universidad o más allá, seguros. Pero ¿qué pasa cuando usted viene y no les da permiso a sus hijos de salir? Es que es muy peligroso, es que hay muchos borrachos sueltos en las noches y los pueden chocar o los pueden lastimar. Pero ¿saben qué pasa? Si ustedes evitan que sus hijos se enfrenten a la vida, nunca les van a dar a ellos la oportunidad de que resuelvan sus problemas, de que adquieran experiencia, de que vayan consolidando su propia fuerza interior para resolver sus propios asuntos. Esos niños, esas niñas que han sido muy sobreprotegidas, van a siempre tener la sensación de ser inútiles, de necesitar de alguien más para sentirse seguros de hacer las cosas. Los enseñas a ser codependientes, les amarras las alas, o sea, no les enseñas a volar, les mandas un mensaje equivocado que esa sobreprotección en realidad lo que es un amor infinito que sientes hacia ellos, cuando en el fondo lo que hay detrás de una sobreprotección es no me gusta como eres, a ver, déjame y lo hago yo, no me gusta como lo haces. Eso se da en casos de padres que son muy controladores, muy perfeccionistas, ¿sí? Decimos que también son madres o padres castrantes. ¿Por qué? Porque como decimos, la sobreprotección es el amor que inutiliza. Pero también se da otros casos, Carol, en otra vertiente, que es los padres que le están trasladando a sus hijos sus propios miedos. El padre que tiene miedo a que pase a una situación de accidentes, enfermedades, asaltos, secuestros, que algo malo me suceda a mí, por supuesto que se lo voy a trasladar a mis hijos y a ellos los quiero también cuidar y que nada malo les suceda. Entonces, cuidado, si ustedes no resuelven sus miedos, se los van a pasar a sus hijos, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar cuando ya indagamos? Bueno, a mí me pasó un abuso, a mí me pasó maltrato, yo tuve abandono. Ok, ahorita ya identificamos qué situación difícil me pudo haber pasado en mi infancia. ¿Qué cosas son las que debemos de trabajar? Vamos a recalcar estos puntos, Carol, porque muchas personas vienen y tal vez solo analizamos muy someramente, a mí me pasó aquello, a mí me pasó lo otro, pero ustedes tienen con claridad eso, cómo les ha afectado actualmente en su economía, en su sexualidad, en la manera de relacionarse con la gente alrededor suyo, porque todo esto tiene una gran implicación. Son varias aristas las que abarca una misma herida. Así es. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted tuvo maltrato verbal? O sea, hubo muchas críticas, insultos, regaños. ¿Qué pasa si usted tuvo un abuso sexual en su infancia? Las cosas que es probable que haya en usted es
Número 1, miedo a que me lastimen. Y eso conlleva al no poder confiar en las personas, el aislarme, el no poder tener amistades, incluso el no poder abrirme y explicar mis emociones. Son las gentes que les cuesta abrirse a contar sus problemas, y eso conlleva otro problema, Carol. Aquellas personas que no hablan de sí mismas, que no comparten lo que están sintiendo, eso es proclive para tener ataques de ansiedad. Ahorita muchos psicólogos dirán, no, hombre, eso es mentira. Y si el tema de la ansiedad es miedos anticipatorios. Sí, pero hay una situación. Aquellas personas que reprimen sus emociones y no hablan y no cuentan y no extrapolan todo lo que hay dentro de sí, ¿qué sucede? Esto es, las emociones son energías y que vamos congestionando y vamos guardando y vamos llenando hasta cierto punto, donde cuando ya nos llenamos de tanta de esa energía guardada, vamos a explotar. ¿Y cómo explotamos? Con un llanto incontenible, con la sensación de ahogamiento, que me falta el aire, con desesperación, con sensación de confusión, de no saber qué me está pasando, con una sensación de impotencia, incluso que me voy a llegar a morir. Pero todo eso es ¿por qué, Carol? Porque llega a un punto, a un límite donde ya no aguantas tanta represión de emociones que explotas. Y eso es el predisponente básico, ¿sí? El reprimir para que hayan ataques de ansiedad, ¿sí? A todos aquellos que sufren ataques de ansiedad o después en otro nivel, el ataques de pánico, pues ahí le estoy dando por dónde va el asunto, cuál es el detonante para eso, ¿sí? Otra situación, cuando yo tuve un abuso sexual o un maltrato psicológico emocional, también puede ser un detonante para que nos volvamos sumamente violentos, ya sea porque en casa aprendí de mi papá o de mi mamá a que aquí todo se grita, a que aquí todo se arregla por insultos, o por tanto resentimiento por el maltrato que me hicieron, ahora yo soy violento con todos, y es mi manera, mi coraza, mi protección para que nadie se acerque también, Carol. Una forma como yo me trato a mí misma, Fer. O sea, cómo descuido mi alimentación, mi peso, mi salud, mis relaciones, mi todo. Esa es una forma silenciosa de maltratarme yo a mí misma, porque no es solo que me lo hagan o hacérselo a otros, es como yo me lo hago a mí misma. Eso, gracias, Carol. Eso es cuando sucede, cuando se quedó internalizada en ti, lo que llamamos la vergüenza tóxica, ¿sí? Cuando ya, por ejemplo, me han utilizado, me han tratado peor que animalito, me han insultado, la humillación. Incluso hay casos, Carol, que he sabido donde muchas mamás y papás a un hijo le han dicho, vos no vas a comer hoy, ¿sí? Y no les dan de comer. Sea lo que sea, no me caes mal y le voy a dar a tus hermanos, pero vos no te voy a dar de comer. Así es, Carol. O sea, incluso cuando llegaban del colegio, de la escuela, y le dicen, no, hoy no hay nada de qué comer, vos mira qué haces, y no les dan de comer, ¿sí? A esos niveles. Es como un odio gigantesco hacia esa persona. Y si ese niño o esa niña dice, si mi mamá es la que más me debería de querer, la que más me debería de cuidar, y no me dan de comer, y estoy sufriendo y estoy padeciendo estos males, esa persona, ¿cuánto crees que se siente valiosa ¿cuánto crees que se siente merecedora de ser respetada? Nada. De ser amada y de disfrutar de las cosas buenas de la vida? No. ¿Cuántas personas ustedes conocerán que cuando les dicen un piropo, ¡ay, qué bonita tu blusa! O ¡qué lindo te quedó el pelo! Ustedes ven que se sienten incómodos, desencajan la cara y medio dicen algo. Pues dicen algo feo de sí mismos, de la blusa, del pelo, de lo que sea que les piropeas. Y si ustedes se están sintiendo identificados con eso, ¿verdad que ustedes no confían en lo que le están diciendo? Ay, eso es porque es mi comadre. Lo está diciendo porque sí. Me querés. Porque quiere quedar bien conmigo. Algo ha de querer en el fondo. No. Tal vez ustedes sí tienen una gran cualidad, pero ustedes son los únicos que no lo ven. A veces nosotros somos, en vez de nuestros mejores aliados, somos nuestros peores enemigos, ¿sí? Entonces, cuidado con todo eso. Entonces, ¿qué es eso de la vergüenza tóxica, Carol? Las personas que tienen vergüenza tóxica tienen la creencia básica que son defectuosos, que hay algo malo internamente en ellos. Es una herida interna que nos hace sentir indignos de ser felices y merecer de cosas buenas. La vergüenza es una ruptura con nosotros mismos, donde pensamos que somos inferiores a las demás personas.
Es una tortura continua que vivimos. ¿Por qué? Porque nos estamos autocriticando y desvalorizándonos. ¿Qué tenemos que hacer para vencer la vergüenza tóxica? Pues espérenos un ratito y vamos a continuar. Cuando hablemos de la herida del abandono y del rechazo, pues ahí vamos a continuar y dar los tips de cómo podemos empezar a hacer todos estos cambios. Vamos a hacer nuevamente una pausa, conversando hoy con nuestro invitado, el licenciado Fernando Young. El tema de hoy, una infancia difícil. Como siempre, bienvenidos sus comentarios al 5025. Hay material para compartir. Si lo desea, envíenos la palabra contenido al 5025 en mensaje de texto. También puede contactarnos a través de Facebook. Allí nos encuentra como Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. ¿Ya probaste la cazuela cobanera? Pasta pluma en salsa blanca, con salchichón ahumado, gratinada con quesos. Una experiencia a tus sentidos. Somos Cardamomus. Ingredientes y conceptos 100% cobaneros, orgullosamente guatemaltecos. Cocina fusión con la mezcla de aromas y sabores como Cardamomo, Rocktish, Chevish, Samat, Camote, Café. Visítanos en 15 calle 111 zona 10, edificio Terra Esperanza nivel 1. Reserva al 2300-0502, 2300-0502. Búscanos en Facebook, Twitter, Waze o Google Maps. El cultivo adecuado, el tueste óptimo y el molido perfecto son ideales para combinar una sonrisa y un café del cafetalito, un buen libro y un café del cafetalito, una conversación y un café del cafetalito, un momento para consentirte y, tú ya sabes, ven a vivir la experiencia de un café de excelente calidad. El Cafetalito, coffee shops, cafeterías y empacado para que lo disfrutes donde quieras. El Cafetalito, muchas formas de disfrutar un café acompañado de ricos pasteles, paninis, sopas, bebidas frías o calientes. El Cafetalito, nuestra calidad hace la diferencia. Tu historia es única. Te enseñó algo, para bien o para mal. Y aunque muchos lo intentaron, tu esencia nunca se perdió y es lo mejor que llevas dentro. Aprendiste, enseñaste y ha valido la pena. Globo 98.9. Tus recuerdos, tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Ya de regreso con nuestro invitado, el licenciado Fernando Young. Hoy el tema, una infancia difícil. Fernando les pidió compartieran con nosotros sus comentarios en cuanto a las preguntas que hiciste. ¿Cómo le afectó a usted? ¿Hubo algo en su infancia que lo marcó, que lo afectó? Y la otra pregunta era, ¿cómo usted pudo resolver eso? ¿Cómo encontró de manera autodidacta, iluminado por Dios, la religión? ¿Qué fue lo que lo llevó a usted a encontrar pequeñas soluciones hasta volverlo a poner en un estado neutro, donde uno está abierto y dispuesto a tomar de la vida las cosas como vienen, Fer, no las cosas como suponemos que deberían de ser? Nos dijiste que ahorita nos ibas a hablar de... de la herida del abandono y la herida del rechazo. Okay. La herida del abandono, uno a veces cree que el abandono y el rechazo es lo mismo. Pues no, es un poquito diferente, ¿sí? Es diferentísimo. ¿Por qué? Porque ¿qué nos referimos con el abandono? Por ejemplo, el niño, cuando va creciendo al principio, cuando es bebé, cree que es una extensión de mamá y de papá. Es más, no, al contrario, él cree que todos los demás son parte de él mismo, ¿no? Estamos viendo, sí, aquí el ego del niño es bien grande y todo lo demás lo integra. Pero se está dando cuenta a partir del 1 año y medio, 2 años, que mamá y papá son separados de él, no son él mismo, ¿sí? Y ahí empieza el miedo a no estar en contacto con ellos, ¿sí? Al deseo de pertenecer. Ahí está el apego, ¿sí? Ahí empieza el apego. Entonces, ¿qué es eso del abandono? El abandono específicamente es cuando yo no puedo tenerte conmigo, ¿sí? ¿A qué nos referimos con eso? Puede ser que mamá sea muy cariñosa, afectuosa, papá también es un papá responsable, pero como mencionábamos en los ejemplos del inicio del programa,
¿Qué pasa? Es que papá se tiene que ir a trabajar. Por ejemplo, es un vendedor rutero que se va de lunes a viernes a entregar mercadería o a vender productos a todo el interior de la República. El niño viene y a pesar de que papá llega los sábados con un juguete nuevo, papá no estuvo de lunes a viernes. Papá no estuvo a la par mía. ¿Qué pasa si mamá también está trabajando todo el día y llega en la noche? ¿Sí? Eso, el niño, vos decís, pero si el niño está bien, está gordito, está rebosante, está con la abuelita, está bien cuidado, pero el niño se siente solo, ¿sí? Y se los digo porque mucha gente al principio cuando me llega contando sus problemas y yo lo detecto, que hubo un abandono emocional, pero no, mis papás estaban ahí, a mí sí me querían, sí tuvimos una infancia feliz. Vamos indagando, vamos quitándole capas a la cebolla, cada vez más profundo. Ellos solitos se dan cuenta que cómo afectó que papá y mamá no hayan estado continuamente conmigo. Por supuesto sabemos de que nuestra vida actual conlleva que incluso a veces ambos padres tengan que trabajar para tener pues un presupuesto holgado y que darle las comodidades a sus hijos. Pero solo decimos eso, sería lo ideal que los niños tuvieran de cerca, por lo menos antes de los 6 años, un contacto con uno de sus padres, continuo, para ayudarles a sentir esa sensación de ser validados, contenidos, aceptados y amados, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren la frase que lo determina el abandono, no puedo tenerte conmigo. ¿Y cuál es la diferencia con el rechazo? El rechazo no es de que yo no pueda tenerte conmigo, el rechazo es no quiero que estés conmigo, es diferente, ¿sí? El rechazo es, no sé si ustedes vieron en las noticias la semana pasada el caso de una persona, una mujer aquí en Guatemala, que tenía un bebé, creo que de 1 año y medio, y le fracturó las 2 piernas por tanto golpe. Yo creo que muchos, no sé si lo vieron, pero sí fue bastante sonado y comentado ese caso. Entonces miremos a qué nivel podemos llegar ahí. O sea, ahí vamos a otros niveles, Carol, ¿sí? ¿Cómo puede ser de que no puedas ver que le vas a fracturar las piernas a tu hijo de tantos golpes? Ya estás trastornado, ya estás ciego, no razonas, no piensas, no sientes, ya estás embrutecido. Para mí estamos viendo un caso de psicopatía, ¿sí? Con donde no está midiendo el nivel. Mínimo te meten presa, pues, o al manicomio, no sé. Por supuesto. ¿Pero dónde va a quedar ese bebé, Carol? Al orfanato. Así es. Y no sabemos qué tantas cosas le van a pasar ahí a ese niño también. ¿Sí? Entonces aquí por eso estamos ejemplificando la diferencia cuando hay un abandono, porque tal vez son las condiciones, pero sí te amamos, sí te queremos, lastimosamente no podemos estar más contigo, ¿sí? Y también se da caso del abandono, Carol, es muy común, donde mis papás me dan de comer, me dan estudios, me dan ropa, pero yo siento que no soy parte de la familia, no me conecto con ellos. Es típico. ¿Pero eso por qué es? Vete tú a saber, hay muchas situaciones acá, o sea, incluso hay tantas dinámicas ocultas dentro de la familia donde papá con el hijo mayor, la mamá con el chiquito y el de en medio siendo el mismo. El que está perdido a veces. No necesariamente a veces siendo el mismo, busca su propio rol. ¿Sí? Busca su propio rol normalmente el hijo de en medio. Pues por eso es que se puede dar el permiso de ser el mismo. A veces yo lo que veo es que no necesariamente busca su propia autenticidad y su camino, sino que el que le toque porque tengo que encontrar. Por ejemplo, uno de mis hermanos es el inteligente. Otro es el payaso. El otro es el payaso. La otra es la deportista. ¿Y a vos qué? Me queda el marihuano. ¿Sí? El malportado. O el malportado, o el borrachito, o el mujeriego. Entonces a veces buscamos simplemente encontrar nuestro rol en la familia. ¿Sí? Así sea negativo, pero la idea es ser visto. La idea es tener mi propio rol, ¿sí? Entonces, cuando se da el caso, por el contrario, del rechazo, hay padres, por ejemplo, que sabemos de que no todos los matrimonios terminan en un final feliz, y sobre todo se dan casos cuando, por ejemplo, viene mamá y papá tienen muchos encontronazos, viene un niño y se parece mucho al papá, ¿qué le vamos a hacer? Viene la mamá y se proyecta contra el niño, ¿sí? O igual, viene el papá y tal vez la niña no se parece a la mamá, pero tiene un rechazo por mamá que también rechaza a la hija, ¿sí? Y hay un sinnúmero de variables que se pueden utilizar en sistemas familiares, Carol. Pero
A lo que vamos es que el problema acá es cuando el niño siente un rechazo innato de su papá o de su mamá. Y a veces el niño no ha hecho nada malo y a veces el niño trata de ganarse siempre la aprobación y el amor de papá y nunca lo consigue. ¿Cuántos de ustedes, los que nos están escuchando en casa, son tal vez el hijo o la hija menos amada y aceptada por papá y mamá? Y ahorita en la edad adulta, ya grandes, ustedes tratan de, yo los llevo al médico, los llevo a sus citas, los estoy cuidando, les llevo los pañales, les hago el súper. He visto eso. Y mi mamá y mi papá, ay, mi hijo, está bueno, deja eso ahí, gracias. Y en cambio al otro, que nunca les pone atención, al que es un mantenido, irresponsable, ay, mi hijito lindo, qué bueno que me buscaste, ¿sí? Pero al otro, al responsable y al bueno, nunca. Si ustedes están en ese caso, señores, les quiero decir una noticia. Lo sentimos mucho. ¿Por qué sus papás se van a ir a la tumba y ustedes están como el niño o la niña chiquita todavía que llevan el regalito a la maestra esperando que los aprueben? Señores, lastimosamente eso nunca va a pasar. Lo que les recomendamos desde esta posición es que resuelvan ustedes sus propios miedos, sanen su herida, en el fondo hay también resentimiento y también tristeza por ese amor no dado. Resuélvanlo ustedes, ¿sí? Eso es lo único que les va a quedar, porque papá y mamá, olvídense que les va a dar el abrazo, el cariño y la aprobación pública que tanto están esperando. Cuando la comida afectiva, cuando éramos chiquitos, no fue suficiente o fue tóxica, nos ponemos como en calidad de mendigo, poniendo la mano ya de adultos, viendo quién nos la suple. Ese evento ya pasó. Es como yo ahorita, aquí, ahora, sigo relacionándome con personas de comida afectiva también tóxica y no depende de los demás. Mi salud emocional depende de mí. ¿Cuánto más quiero sufrir? Tú sos el que vive diciendo aquí, ya, pare de sufrir. Vaya a terapia, busque ayuda. Uno cree que puede, que lo tiene todo bajo control. No es cierto, tenemos mucho punto ciego, mucho mecanismo de negación, de bloqueo, con la idea de no sufrir. No, yo fresh, no, a mí, la verdad, a mí ni me importa. No, sí es cierto, que eso que usted está diciendo, sí es cierto, licenciado, pero... Aquí la vamos llevando. Sí. Ay, Dios mío. No se puede. Yo sí tengo gente cercana a mí que contesta de esas maneras y diciendo, Dios santísimo, ¿por qué tanto terror a ir a terapia? ¿Por qué esa negación? ¿Por qué esa disociación? ¿Por qué no se dan cuenta que vivir en ese mundo es muchísimo más aterrador que ir a terapia? Así es. Con lo que habíamos hablado contigo, ¿no? Miedo a ser felices. Sí. O incluso la costumbre de ser infelices. Ya estamos acomodados en eso, ¿no? A veces para eso la gente está en su zona de comodidad. La zona de comodidad no necesariamente es cómoda, ¿sí? Sino que estamos hablando en las situaciones de vida donde ya es conocido para mí y donde yo me siento tranquilo y relajado porque lo conozco. No necesariamente es felicidad. Todo lo que está fuera ya de nuestra zona de comodidad es nuestra zona de crecimiento y oportunidad. Pero para lograr ese crecimiento, pues conlleva esfuerzo, enfrentar a nuestros miedos, hacer algo, ¿verdad? Tiene Salomón Selam, uno de sus 30 y tantos libros, que se llama La actitud negativa o la alergia a la felicidad, y es la inversión psíquica. O sea, es ese tipo de personas que todo lo que para todas las personas es bueno, para él es malo, y viceversa. Cuando algo es malo para ti, es bueno para mí. Entonces, cuando hay inversión psíquica, se sienten fuera de lugar, que no pertenecen, que nadie los comprende, son exagerados en sus expresiones, todo es a mí siempre, nunca, toda la vida. Pues es como un drama exagerado. Optimismo, ajá. Sí, pero es porque hay una inversión psíquica y dice que cuando esto está y no lo detectan en terapia, te puedes eternizar y van de terapeuta en terapeuta, de psiquiatra en psiquiatra y no encuentran solución a su cosa. Cuando él empieza a sumar casos y a entender
¿qué es lo que está pasando aquí con estos comportamientos humanos que no es posible, que están viendo todo el caos en su vida y no se dan cuenta? Es más, todo el caos en su vida es culpa de los demás, son los demás, toda la humanidad la que tiene que cambiar para que ellos estén bien, porque él sí está bien, o sea, él no tiene nada malo, él está bien. Y lo narra en el libro de una manera muy interesante, que yo como todo lo uso para autoanálisis, ¿verdad? ¿Será que yo tengo algo de esto? Vamos a ver, revisemos. En algunas cosas sí me puedo comportar de esa manera, no en otras, pues sí lo revelo y lo reconozco muy, muy fácil. Pero ¿por qué yo tengo a veces necesidad de estar como opuesta al mundo? Como es aquel que está en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra. Pero todos estos nuevos conceptos te dan una nueva panorámica de por qué las cosas muchas veces no tienen solución, Fer. No tienen un desenlace a nivel psicológico. Vamos a buscar a Salomón Seller. Sí, sí, te voy a pasar el libro para que lo leas, porque ahí él plantea muchos casos de cuál es el comportamiento de alguien que tiene esto invertido. Ok, excelente. Nana. Pasamos, si quieren, ya a las preguntas. A las preguntas, que hay varias. Ok, dice alguien, yo he ido sanando a través de sus programas. Ya entendí que lo que viví ha sido el plan de mi alma. Ahora puedo ver a mis papás con tanta gratitud y espero tener los recursos para ir a terapia y seguir sanando. 1000 gracias. Excelente. Yo a ella le diría, la entrada del próximo cafecito, que es miércoles de la semana entrante, solo cuesta 30 quetzales. Fer es de los que nos regalan una meditación pequeña, un ejercicio, algo de Theta Healing, das un montón de herramientas, Fer, que nos ayudan a hacernos conscientes, y uno puede empezar, como bien mencionaste tú, a hacer sus propios procesos de autoterapia. Si lo que ustedes lo ayudan a uno es a reconocer, a aceptar, a integrar, a dejar de resistirte, y es uno el que va sanando. Entonces, no tiene dinero para ir a terapia, vaya al cafecito. Véngase al cafecito. Solo cuesta 30 quetzales. Solo para darles una introducción de todo eso, la idea de ese cafecito es, a toda la gente que esté ahí, con Carol, nuestra intención es darles mucho amor y que descubran su luz. Sí. El que se puedan empezar a ver como Dios nos ve. ¿Sí? Oh, esa es la máxima. Eso es lo que vamos a instalar. Vamos a hacer Theta Healing. Y es lo que, verlo como Dios nos ve. Ay, no se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Dice Ana, mi experiencia fue de maltrato pasivo porque preferían al hijo varón. Lo he ido superando con enneagrama, constelaciones familiares y Theta Healing. Excelente, excelente. ¿Qué es el enneagrama, Fer? Enneagrama, ahorita, fíjate que eso fue creado por Gurdjieff. No sé si todavía eso viene de muchísimo antes que este maestro gnóstico, ¿no? Como es Gurdjieff. Y viene él y te habla acerca de diferentes tipos de personalidad. Creo que dan 9 o 8 tipos de personalidad, donde tú te puedes analizar y te da las herramientas para ir creciendo en base al rol que te toca. ¿Sí? Okay. Dice Alma, no lo he podido superar. Mi experiencia fue de abuso físico, abuso verbal, abuso sexual. Mi madre nos abusó física y verbalmente y mi hermano mayor sexualmente. Ahorita que está mencionando mucho el tema del abuso sexual, y muchas gracias por este comentario que nos hizo. La problemática también del abuso sexual, y aquí es muy marcado, Carol, es que también te puede bloquear totalmente tu capacidad de disfrute del placer sexual. ¿Por qué? Porque si alguien desde pequeño, hombre o mujer, recibió ese tipo de abuso, pueden pasar varias cosas, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, se exacerba la necesidad sexual, ¿sí? Le gusta la hiperestimulación, y por otro lado también se dan los casos donde se da lo que se llama ahora la anorexia sexual, el bloqueo, lo que anteriormente se llamaba la frigidez, ¿sí? Donde yo estoy bloqueada, no tengo deseos sexuales, no permito que me toque mi esposo ni que se me acerque. Cuando estoy viendo un programa de televisión y veo un beso, ya estoy cambiando. Cuidado. ¿Por qué? Porque hay personas que sufrieron ese abuso sexual en la niñez y ahorita yo he escuchado tantos casos de mujeres ya a los 60 años
pongámosle mejor a cualquier tipo de edad, ya siendo adulta, nunca han tenido la experiencia de un orgasmo, ¿sí? Entonces, no estamos diciendo aquí de que todo mundo venga y se descoque afuera y que vivan una vida promiscua, no. La sexualidad es parte de la vida, ¿sí? Es un regalo que nos da nuestro cuerpo cuando nos conectamos profundamente con nosotros. Es más, yo diría que en todo contacto sexual o experiencia sexual, uno debe de hacerse el amor a sí mismo y conjuntamente con el otro, ¿sí? Pero, sin embargo, dejamos por miedo y escondido, porque el tema sexual es sumamente vergonzoso. Incluso a mí, Carol, han llegado personas conmigo, mujeres, que me cuentan el tema de su abuso sexual y que me cuentan que tal vez fueron antes con 3 o 4 psicólogas donde tal vez no pudieron, pero por miedo a abrir el tema sexual no habían buscado a un hombre, sino que habían buscado, por ejemplo, solo mujeres, ¿sí? Entonces, pongámosle atención a eso, porque si es preferible decir, voy a hinchar los ovarios, le voy a hacer ganas a unas 4 sesiones de terapia, pero voy a quitarme esto. Así vale la pena. Me voy a quitar esto de una vez por todas. Sí. Y solo les digo algo, y te lo he contado a ti, Theta Healing, yo he visto esa técnica, pero he visto como antes llamaban a mujeres muy frías y que ahora son unas leonas, ¿sí? Entonces, aprovechen la oferta del verano. Precio de que use su bono 14, ¿no? Dice alguien más, muy buen programa, yo crecí con padre alcohólico, sufrí de abuso verbal, emocional a diario. Mi mamá no me defendió de esos abusos. Yo crecí con coraje hacia los hombres y todavía sigo soltera. Sí. Muchas gracias. Sí, mi linda, gracias por ese comentario. Tanto a todas las mujeres que tienen todavía un resentimiento, porque hablemoslo como es. Estamos en una sociedad patriarcal, machista además. ¿Y qué sucedió? Muchos de nuestros padres pues fueron fríos, el típico hombre latinoamericano, ¿no? De que yo solo soy básicamente proveedor, pero tal vez no era muy expresivo físicamente ni emocionalmente. ¿Qué pasa cuando venimos y tenemos padres tan ausentes, tan fríos, donde no sentimos conexión? Todas las mujeres, por favor, pónganle la atención a eso, tienen como objetivo primordial, si quieren ser felices a un nivel de pareja y de relación romántica, empiecen a sanar su relación con papá. ¿Por qué? Porque no importa si él fue abusador, si fue ausente, si fue abusivo, si fue un violador, pero de todos modos ustedes son 50% genéticamente de papá, y a un nivel espiritual y energético también papá es su 50%. Cuando venimos y cortamos con alguno de los linajes, ya sea papá o mamá, quedamos como que, imagínense una mesa sin 2 de las patas, ¿sí? Así de inestables estamos a un nivel para enfrentarnos a la vida. Pero si empezamos a sanar ese tema, no importa qué haya hecho él, lo importante que es cuando viene el perdón, cuando viene la reconciliación, es que ustedes sanen esa parte de ustedes y que también a partir de ahí van a acceder a que la energía del hombre pueda entrar en sus propias vidas también, ¿sí? Entonces es un llamado, les encargamos de que tanto papá como mamá, ya seamos hombres o mujeres, es bien importante sanar ese aspecto. Dice alguien más, hola, buena tarde, siempre con programas que nos enriquecen el alma. Yo les comentaré un poco de mi niñez. Tuve una niñez muy extraña, no siento rencor ni odio, pero creo que me afectó ahora en mi vida adulta. Cuando era niña tuve una madre con carácter fuerte, mi padre era muy borracho, él abusó de mí varias veces. Era un padre ausente, siempre trabajó afuera, llegaba 2 veces a la semana a la casa. Siendo una niña, a mí me enviaba a traerlo, a sacarlo del lugar donde tomaba y llevarlo a la casa. Eso fue por varios años. Aguantaba gritos, palabras fuertes de mi madre, golpes por mal comportamiento según ella y golpes de mi padre. Ahora tengo 36 años y siento que eso me marcó. Estoy en una relación donde únicamente la llevo adelante porque no quiero que mis hijos se queden con la ausencia de su padre. Mi matrimonio está mal, ni siquiera me gusta mi esposo. Dejé de quererlo desde que fue infiel. Hasta tiene hijos de esa relación.
Me maltrató de todas formas. Ahora no lo quiero, pero amo a mis hijos y amo el sueño de ser libre de ataduras. Soy la mayor de 5 hermanos y siempre fui la asistente de mi madre. Ahora tengo días en que me siento cansada de ser madre. Ay, lamentamos mucho su situación y gracias por su comentario. Me llama la atención, hay un comentario que dice ¿libre de ataduras? ¿En qué sentido era eso? Al final, amo el sueño de ser libre de ataduras. O sea, no estar casada, no ser mamá, no tener hijos, porque ves, al final tengo cansada. Días en que me siento cansada de ser madre. O sea, le parece un lastre ahorita. Y es justamente hijos. También lo que hablamos en el programa y ella mencionó, hermana mayor. Y se hizo cargo de su mamá y era la asistente y es bien probable. Y además abusada sexualmente por el papá borracho. Sí, imagínate toda la carga que lleva a ella. Sí, mi linda, lastimosamente le ha tocado una vida muy difícil, con muchas pruebas, y todavía pues le recomendamos que ese nivel de problemáticas uno puede leer, uno puede rezar, uno puede pedir ayuda divina, pero sí, le encargamos de que esos, por ejemplo, si usted tiene un problema físico, qué bueno que rece, Dios la va a ayudar y va a ayudar que su organismo también se recupere lo antes posible, pero en esos casos también a veces para eso necesitamos o un cirujano o un médico que nos ayude. En estos casos también, cuando son muchos traumas, por favor, cuidado, o sea, el ojo no se puede ver a sí mismo, a veces necesitamos de otros ojos. Entonces aquí también sí le pedimos de que cuando son esos casos, sí se necesita ayuda profesional. Dice Judith que vamos a la pausa y seguimos con más de esta entrevista. El tema hoy es una infancia difícil, abordado por el licenciado Fernando Young. Ya volvemos. Hacemos una pausa. Al volver, mucho más del programa Carolina, la mujer de hoy, por Globo. Tus recuerdos, tu música. El cultivo adecuado, el tueste óptimo y el molido perfecto son ideales para combinar una sonrisa y un café del cafetalito, un buen libro y un café del cafetalito, una conversación y un café del cafetalito, un momento para consentirte y, tú ya sabes, ven a vivir la experiencia de un café de excelente calidad. El Cafetalito, coffee shops, cafeterías y empacado para que lo disfrutes donde quieras. El Cafetalito, muchas formas de disfrutar un café acompañado de ricos pasteles, paninis, sopas, bebidas frías o calientes. El Cafetalito, nuestra calidad hace la diferencia. ¿Ya probaste la cazuela cobanera? Pasta pluma en salsa blanca, con salchichón ahumado, gratinada con quesos. Una experiencia a tus sentidos. Somos Cardamomus. Ingredientes y conceptos 100% cobaneros, orgullosamente guatemaltecos. Cocina fusión con la mezcla de aromas y sabores como cardamomo, rocktish, chevish, samat, camote, café. Visítanos en 15 calle 111 zona 10, edificio Terra Esperanza nivel 1. Reserva al 2300-0502, 2300-0502. Búscanos en Facebook, Twitter, Waze o Google Maps. Un café con Carolina Alcázar. Una mañana llena de aprendizaje, donde compartiremos el tema El camino a nuestra luz y poder reside en el interior, con la guía del licenciado y constelador familiar Fernando Young. Miércoles 19 de julio, 9 horas, Teatro de Don Juan. Donación 30 quetzales. Boletos en taquilla el día del evento. Lo recaudado servirá para proyectos de apoyo social de RCN Apoya. Un café con Carolina Alcázar. Te invita Globo 98.9. Tus recuerdos, tu música. Un café con Carolina Alcázar es patrocinado por El Cafetalito y Enterex. Tu historia es única. Te enseñó algo, para bien o para mal. Y aunque muchos lo intentaron, tu esencia nunca se perdió y es lo mejor que llevas dentro. Aprendiste, enseñaste y ha valido la pena. Globo 98.9. Tus recuerdos, tu música. Para recibir las recomendaciones de este tema, envía la palabra contenido al 5025. Ya de regreso con nuestro invitado, el licenciado Fernando Young, con el tema de hoy, una infancia difícil. En la siguiente pregunta plantea alguien: Dios les bendiga por el programa. Ahora comprendo por qué
No puedo ser feliz. Soy insegura, celosa y posesiva con mis hijas y con mi pareja. Sufrí abuso sexual, maltrato por parte de mi madre y el único ser que me amó y me dio cariño fue mi padre. Pero él se suicidó cuando yo tenía 9 años y mi vida se convirtió en un calvario. Me quedé totalmente sola. Nunca busqué ayuda, pero quisiera cambiar mi forma de ser, pero siento que no puedo. Dios les bendiga grandemente y gracias por permitirme desahogarme. Ok, busque ayuda, porfa. Sí, hay mucho dolor ahí. Alguien más comenta, lindo programa, a mí me costó entender por qué me enviaron a vivir con una tía a la edad de 12 años. Creo que por la falta de mi familia me casé para tener mi familia, la cual no fue lo que yo imaginé. Gracias a Dios, poco a poco voy superando ese pasado. No es nada fácil. Tengo 62 años y 4 hijos. A veces sucede eso, Carol, que cuando está en nosotros ese abandono, esos rechazos, hay tanta soledad que, por ejemplo, viene alguien a los 17, 16 años y está buscando un escape de la familia y estamos casándonos muy rápidamente. Aquí no hubo una elección consciente de pareja, nos quedamos sin mucho en la etapa de enamoramiento, no pudimos después sopesar situaciones donde viéramos que nuestra comunicación fuera buena o resolviéramos problemas conjuntamente y simplemente a veces nos casamos, como decimos acá, a la brava. Y rápidamente nos damos cuenta después que esto no iba a ser una luna de miel. Pero se da el problema de buscar a alguien que llene mis vacíos. Y lo estamos tratando de buscar muy rápido. ¿Cuántos de nosotros también conocemos que hay personas que no pueden estar solas? Que terminan con un novio o una novia y ya están pajareando para ver con quién consiguen. Y lo que decimos, ¿no? El síndrome de Tarzán. No suelto una liana y ya estoy agarrado de la otra. Creyendo que un clavo saca otro clavo. Lo que recomendamos en esto es cuidado. A veces nuestra soledad que viene desde la infancia no la puede llenar alguien más. Por supuesto que si conseguimos una pareja y mejor si nos complementa y trabajamos como un buen equipo, pues perfecto. Pero por mucho que usted tenga el hombre o la esposa que más lo ame, que más lo quiera, si esa herida todavía sigue en usted, siempre va a seguir siendo celosa, siempre va a tener miedo de que alguien se lo vaya a quitar o que se vaya a ir o que se vaya a morir. Entonces, la clave para lograr nuestra paz y nuestra tranquilidad es sanar ese miedo a quedarnos solos. ¿Sí? Un tip que le podemos dar es lo siguiente: todos los días dedíquese 1 hora exclusivamente para usted misma sin que nadie más esté involucrado. O sea, usted no va a invitar ni a su perro, ni a sus hijos, ni a sus amigas, ni a la abuelita, ni al vecino de enfrente, ¿sí? Usted haga algo sola, ya sea su macramé, ya sea arreglar su jardín, ya sea caminar cerca de su casa, algo que usted disfrute, pero la sensación es que la llene. Disfrutarse a sí misma con algo que le llene. A solas. ¿Por qué? Porque poco a poco va generando sensación de merecimiento, de que usted puede ser sanamente egoísta y dedicarse ese tiempo para sí, y ahí vayan, y cuando usted se dé cuenta que puede ser feliz con pequeñas acciones y sobre todo estando sola, esa necesidad de buscar a alguien más se va disminuyendo poco a poco. Lo ideal es que hiciéramos un verdadero proceso terapéutico y en pocas sesiones quitamos y desalojamos sensaciones, traumas y creencias. Dice alguien más, la preferencia de mi madre por mi hermano, para ella, él era mejor que yo en todo. Ella ya murió y me aferré a la idea que ella con eso me hizo fuerte e independiente para sobrellevar su ausencia. Bendiciones. Por un lado, qué bueno que usted le haya dado ese sentido también de que gracias a lo que mi mamá me hizo fuerte, me hizo independiente. Pero ¿sabe qué? Sí sería bueno que también concientizara, que usted confrontara con su propio interior también el dolor de sentirse, haber sido tratada despectivamente por su mamá. Lo más seguro es que su mamá era una mujer machista, ¿sí? O que también miraba en su propio hijo hombre, su hombre ideal, ¿sí? Y era machista obviamente porque al hombre lo ponía de más y a la mujer la ponía de menos.
pero sí es un tema que, a pesar que haya muerto su mamá, a pesar que usted ahora sea muy independiente y fuerte, sí sería bueno que usted confrontara con esa tristeza en el fondo que lleva por dentro, porque todavía está latente ahí. Eso que usted dice de fuerza es falsa fuerza, porque viene desde el dolor. Desde la reacción. Sí, ahí la verdadera fuerza, esa viene del amor. Dice Álvaro, mi historia pues es algo difícil, ya que mi familia fue de escasos recursos. Yo salía a vender cosas que mi mamá hacía para darnos de comer, donde nos compartíamos lo poco que teníamos y lo que nuestros papás hacían por nosotros. Pero pues fui creciendo y llegó el momento en donde perdí primero básico. Mi papá me dijo, ya no te voy a dar estudio, mirás qué haces. Yo tenía 13 años. Me sentí frustrado y sin apoyo de parte de mi papá. Hablé con mi mamá que me diera permiso para trabajar. Por otro lado, y fue así que me dediqué a trabajar, gracias al apoyo de mi mamá, que siempre estuvo en todo lo que, o sea, me sostuvo en todo lo que podía. Luché por salir adelante, trabajando y estudiando. Ahora, pues gracias a eso que pasé, no le temo a nada. Tengo una nena de 4 años que es mi vida y lucharé por ella hasta la muerte. Pues qué increíble su testimonio, que es buenísimo lo que nos expresó, y es para que nos demos cuenta que no importa la situación, no importa si había recursos o no, si alguien se empeña y quiere buscar esa mejor versión de sí mismos, se puede. Que nos ponemos la meta de que se puede, se puede. Dice alguien más, muy bendecido día, el momento más duro de mi vida fue que mi padre se quitara la vida dejándome una carta explicando por qué y acusaba a mis hermanos y cuñado. Lo sufrí y nunca fui a terapia. Recordé unas palabras que para sanar el dolor era ir al mar, pararme viendo hacia la playa y que me bañara la ola. Eso me funcionó. No sufro ni guardo rencor, vivo mi vida con más amor al prójimo, vivo sola y me siento feliz. Bendiciones. Excelente. Qué bien que hizo sus propios procesos para estar mejor. Sí, no todo el mundo es para vivir en pareja. La cosa es ser verdaderamente honestos si con nuestro estado civil, vamos a decirlo así, de soltería, de viudez, de casado o de unido o de como sea, estamos verdaderamente siendo felices, Fer, o hay un sentimiento de que algo falta o de que hay que mejorar algo, porque si se percibe esto, hay que buscar ayuda, porque lo que vamos a hacer es eternizar una situación que no nos gusta, la vamos a eternizar, como de la misma forma queremos eternizar todo aquello que nos parece lindo. Uh-huh. En lugar de ir tomando los vaivenes de la vida, porque a ratos estás en la cúspide de la ola, a ratos estás abajo, pero ahí viene la otra ola y vuelves a estar en la cúspide. Entonces es solo déjese llevar por la corriente, fluya, acepte lo que le tocó vivir, lo que le está tocando vivir y hágase cargo si no le está gustando. Por ejemplo, para ir aterrizando y terminar el programa, Carol, a toda la gente, y eso se los enseño a muchos pacientes, que hagamos una escala siempre de 0 a 10 de bienestar. Arriba de 6 estamos bien, ¿sí? Lo usual cuando una persona es feliz está en 7, 8 y 9. Como decíamos, el 10, pues solo son momentos de euforia, ¿no? Pero después la gran mayoría de la gente se puede mantener entre el 3, 4 y 5. Si estamos en 0, en 1, en 2, eso ya es una depresión grave, ¿no? Pero hágase la pregunta ustedes, ahorita con su vida, en general, con trabajo, hijos, nietos, esposo, lo que sea, en general, su vida, de 0 a 10, ¿qué número se daría usted a su vida? Trate de ser honestos, porque hay mucha gente que dirá, yo estoy en un 8. Como mucha gente me dice, no, yo tengo buena autoestima. Y cuando empezamos a hacer pruebas musculares de sus creencias, todas son negativas. Entonces, cuidado, porque a veces nos autoengañamos o simplemente, Carol, no somos conscientes de todo, de cómo estamos realmente por dentro. Entonces, yo le diría a usted, si usted siente que su vida está 6 o más bajo, pongamos la atención. Han de haber muchas cosas que son necesarias resolver. Y se los digo también por experiencia que en general hay gente que uno dice, es que a mí no me pasó nada, no tan grave como lo que han hablado ahorita en la radio de abuso sexual o maltrato, pero todos tenemos heridas. Todos tenemos más de algún hándicap o complejo que nos marcó. Papá y mamá. ¿Sí? Está muy relacionado con papá y mamá, ellos fueron nuestra base.
Fer. Y entonces por eso sería bueno que nos concientizáramos y analizáramos bien realmente cómo estamos y que nosotros somos los únicos responsables que podemos cambiar esa situación. Fingir que no me importa, ser indiferente a mi historia. Hacerme el fuerte. Eso no es estar bien. Para nada. Pues muchísimas gracias, Fer. Nos vemos la próxima semana en el programa en vivo. El licenciado Fernando Young, si usted considera que necesita ayuda y quiere contactarlo, 2336-7399 es el teléfono de la clínica. Repito nuevamente, 2336-7399. En Facebook lo encuentra como Fernando Young, Psicología Integrativa. Hasta la próxima semana. Gracias, Carmen. Tu corazón concentrado hará que las cosas lleguen como si fueran por arte de magia. Magia que está siendo creada por ti. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Transformación Personal.